Ya, bienvenidos a esta nueva emisión de tu programa favorito, Cinedoscopio Podcast en cuarentena. Yes. Estamos hoy día en un sueño. No sé si estamos Nos despiertos. dormimos, estamos compartiendo. Estamos compartiendo un sueño hoy día. Una pesadilla, diría yo. En realidad estamos enfermos con coronavirus y estamos soñando que estamos en este programa. Probablemente Estamos nos morimos y estamos en el limbo. Estamos intubados en una UCI por ahí. Claro. Estamos con la Cami y con la Nati. Que hoy día la Nati Hola, tiene hola. un fondo ahí especial. Sí, No sé si se alcanza a ver. Sí. sí, se ve. Yusuf. Bueno, la película, como pueden ver hoy día, el generador de caracteres que vamos a conversar es Inception, de Christopher Nolan. Bueno, fue una votación la que hicimos. Queríamos hablar de algo de Nolan, porque habían películas que estaban de aniversario. Esta es una que está cumpliendo 10 años. Entonces, sometimos a votación y el público dijo que tuviéramos que hablar de Inception. Y también porque existen rumores que no tienen fundamento, pero existen rumores que puede estar de alguna manera relacionada con la película nueva que venga, que en realidad yo no creo, pero igual existen estos rumores. Entonces por eso aprovechamos de hablar y dejar bien fresca lo que es Inception. Ya, Cami, parte tú con los datos técnicos, con todo. Ya. Si yo voy a hablar un poquito, recopilé los datos técnicos. Bueno, esta es una película del 2010. Dura 148 minutos o 2 horas 28 minutos, es larguita. Está dirigida y escrita por Christopher Nolan, protagonizada por Leonardo DiCaprio, por varios conocidos. Leonardo DiCaprio, Ellen Page, el Joseph Gordon-Levitt, el Tom Hardy, sale Michael Caine. Y de bonus, como dato, el niñito chiquitito que se ve es hijo de Nolan. También actúa. Ya, el presupuesto de esta película fue de 160 millones de dólares. La produjo Warner Brothers con Legendary Productions y Syncope, Syncope es la productora que tiene con la esposa Nolan. Pero teníamos primero estas tremendos productores que son Warner Brothers y Legendary. En la primera semana recaudó 63 millones de dólares. Y en total de recaudaciones fueron 830 millones de dólares. Ha sido la película que más ha ganado plata, o sea, de Christopher Nolan, la más taquillera, digamos. La que más ha hecho. Ya estuvo nominada a 4 Oscars. No, O sea, a 8. Ganó 4 Oscars, perdón. Ganó 4 Oscars. Mejor efectos visuales, mejor edición y mixing de sonido. Y ganó también la mejor cinematografía. Sí. Que es el mismo cinematógrafo que trabaja con él en el Dark Knight. Incomprensible que no haya ganado mejor guión, incomprensible. Sí, Y de hecho, no ganó mejor guión. eso. Estaba Sí. también nominado mejor película, mejor guión, mejor dirección de arte y mejor banda sonora, y esos fueron los 4 que se perdió. Sí, mejor score por el Hans Zimmer, que es tremendísimo. Sí. Y bueno, se demoró 10 años en concretar el proyecto, pero se demoró 8 años en solo escribirlo. Fueron 2 años como de conversaciones con la productora que se lo compraron al tiro. O sea, yo creo que no hay ningún otro director en este mundo que quiera hacer una película sobre sueños y Warner Brothers le diga al tiro que sí. O sea, no hay otro. Excepto de Warner, pues, siempre las caga. Claro. Y bueno, eso principalmente con respecto a lo técnico. Ya, Yo el otro dato que tenía así como curiosidad es que la Warner le ofreció hacerla en 3D y Sí, no quiso, no rechazó, porque en el fondo quería que se llevara como todo el crédito el guión, que efectivamente eran esos 8 años de trabajo, po. De hecho, entre medio tuvo otras producciones y el guión así como que seguía escribiéndolo. Ya, bueno, Sí, fue un proyecto largo. Voy a correr, algunas cosas. al otro lado. No voy a meter el detalle, sigamos con cosas sabrosas. Por ejemplo,
A ver, a grandes rasgos consiste, como ya lo dijo la Cami, en una película que tiene mucho que ver con los sueños y con estar viviendo un sueño y a su vez un sueño dentro de un sueño. Ya eso consiste. Y eso, en entrevistas que él hizo, hay un programa re bueno que hace James Cameron sobre la historia de la ciencia ficción y lo entrevistó. Entonces conversaron harto rato, son capítulos bien largos que hablan de todo. Pero bueno, ahí dice que a él le gustó el tema desde siempre, porque él, la ciencia ficción desde Star Wars y 2001 Odisea en el espacio, quedó loco prendido y que ahí le gustó siempre esta idea de la ciencia ficción. Y cuando estaba en la universidad empezó a darle la vuelta a este guión, que dijo que en realidad no tiene mucho que ver con qué soñó, porque le preguntaba, bueno, ¿tú soñaste esto? Dijo, no, porque es demasiado complejo haberlo soñado y escribirlo. Entonces, lo fue elaborando ahí lentamente. Pero si tú corrís el 2010 que se hizo, menos 8 años que se demoró en escribirlo, sale 2002, ¿no es cierto? Ujú. Ya, por esas cosas del destino, yo no estoy diciendo que hubo plagio, ni que hubo copia, ni que hubo nada, pero existe una evidencia de que está una trama muy parecida en un cómic de Walt Disney. Estoy loco. Mira, aquí está. Se trata de que intentaron quitarle la fortuna, o sea, querían el número de combinación de la clave del tío rico y a eso lo hacían soñar para que la hiciera. Mira, la voy a agrandar. Una extracción. Es una extracción. Entonces, la voy a agrandar la foto. Y se puede ver, miren arriba. Año 2002. Y tú decís que esto le sirvió de inspiración. Sí, están no conectados, digo nada, sí, pero están soñando lo mismo. el mismo año que empezó a escribir el guión, salió esto. No, yo Bueno, no digo que este está copiando ni nada, pero es No, súper no. casual, ¿cachai? Y curioso. Oye, pero él mismo reconoce que se basó, pero en una novela japonesa, Paprika. Páprica, sí. Sí, po. Sí, no, si esto no es nuevo, ¿cachai? Si esto es una curiosidad que les tenía. Eso no lo había leído. Sí, po. Era algo que a él le gustaba desde es lo mismo, y ahí entonces incluso. pasa en varios lugares para tratar de sacarle el fondo la combinación de la clave. Eso fue el año 2002. Lo otro que antes de entrar ya al detalle, el fondo que esto de que existe una realidad sobre otra realidad también fue muy influido cuando vio Matrix. Ahí también le quedó el bichito. Ujú. Y él le dio la vuelta y dio el giro y lo metió a un sueño, ¿cachai? Pero el fondo, la idea, en el fondo, de que existe una realidad y que uno está viviendo una realidad que no es la realidad, sino que hay otra realidad por encima, le quedó dando vuelta a ese bichito. Y bueno, y ahí para atrás, ¿cachai? O sea, el tema como tal no es una cuestión original, lo original es cómo lo plantea, ¿cachai? Eso es Claro. lo que llama la atención. Ya, sin spoiler, Nati, ¿de qué se trata esta película? Trata de explicarla. No, si no es tan difícil de explicar. En el fondo aquí lo que tenemos se plantea que a través de los sueños uno puede, o sea, que con sueños colectivos alguien puede ingresar a tus sueños y obtener información a través de ellos, ¿cachai? Pero la película lo que plantea es que en vez aquí de robar ideas, lo que quieren hacer es plantar una nueva idea en la mente de alguien, ¿ya? Y a través de sueños, dentro de sueños, llegar a un nivel de conciencia tan profundo que en el fondo esa idea se plante y crezca, ¿cachai? De forma súper natural, como a través de los niveles desde el inconsciente hacia arriba, para que alguien cambie su forma de ser o cambie de idea. Esa es como a grandes rasgos de qué se trata. Ahora, si vamos como cada vez más al detalle, aquí lo que pasa es una megacorporación que tiene una megacorporación también que está en el fondo de competencia y quiere ser la única y posicionarse como la global. Entonces quiere que el heredero a hacia un nuevo monopolio, ¿cachai? Destruya el imperio de su padre. Y ahí es donde en verdad empieza ahí como todo a hilarse. ¿Sabéis lo que me gusta? Que está todo tan bien pensado y hace que calce todo dentro de su propia realidad, que en el fondo a nadie le queda duda. Es como, bueno, ciencia ficción, pues, ¿cachai? Nadie lo cuestiona.
O sea, finalmente lo que Christopher Nolan plantea es incluso como un mundo, una realidad diferente en que se postula que los militares desarrollaron un arma para justamente en un intento como hacer inteligencia, robar ideas o información de la mente y del subconsciente de otras personas. Entonces, lo que él inventa o plantea como real en el mundo es que los sueños colectivos son posibles si uno Conecta. se medica con cierto componente que te ceda y te permite ir a ese nivel de subconsciente Ujú. donde uno puede acceder a lo que las personas realmente son. Y eso es como el tema principal de la película, que es como una narrativa que se repite varias veces en los temas de Christopher Nolan, que tiene que ver con el self, con el ser, con el sí mismo, que es quién soy. Y finalmente él nos hace como navegar por un mundo del subconsciente humano que realmente no tenemos idea cómo funciona, ni qué es, ni cómo. O sea, igual él mete un tema que es súper intrigante, misterioso, y lo convierte en incluso como un arma para extraer información. Bueno, a propósito de ese programa que yo les decía, que cuando James Cameron entrevista a Christopher Nolan, empiezan a divagar al fondo que si realmente Inception es ciencia ficción o no. Porque entonces al final dice, Christopher Nolan mismo dice, para mí es ciencia ficción porque existe una máquina que te permite juntar los sueños. Porque si no existiera eso es como la justificación. Y si no existiera eso sería un problema ya casi metafísico, ¿no? El fondo de sueños. ¿no? Entonces ese es como el toque. Porque el resto es todo basado en el mundo real nomás. Entonces, bueno, lo otro es que no habíamos comentado de que él siempre pensó que el protagonista iba a ser Leonardo DiCaprio. Sí, Nunca de tuvo hecho. ninguna duda. Y todo el resto de los personajes, los actores que interpretaron al personaje, fueron según estimaba que se acomodaban a la interpretación de DiCaprio. Ujú. Todo está rodeando a DiCaprio. Lo otro que interesante que él reconoce que en realidad, porque bueno, consultaste a psiquiatra, psicólogo, dijo, no, en realidad lo leí del libro nomás y hice el guión nomás, ¿cachai? Si tampoco consultó a expertos, ¿cachai? O sea, él por su cuenta, sí, por su cuenta estudió y eso habla del maravilloso guión que se mandó, ¿cachai? A diferencia de Interestelar, que el fondo no, ahí se asesoró de un físico. Bueno, y el otro, los personajes tienen nombres que sus siglas dice Dreams. También. Sí, eso lo encontré muy entretenido. Dom, ¿qué Sí. más? Robert, Ames, Ames. Arthur, Ariadne, que van juntos, Mal y Saito, que son los personajes principales. Y si tú juntas todas las letras del inicio, se forma Dreams. Sí. Lo otro Sí. que dicen también que Kov también significa sueño en sánscrito, hindi y no sé qué otros idiomas. Sí. Pero Bueno, eso yo no encontré referencia real, como que es como un mito de internet, y yo no logré encontrar que fuera realmente lo que significa. yo creo que ahí viene el toque Matrix, porque por ejemplo, Yusuf es en árabe José, y José era el que interpretaba sueños. Ujú. ¿Cachai? O sea, ahí viene el toque de los símbolos. Y por ejemplo, este otro que le voy a poner cuando están haciéndole la prueba. Vamos a entrar a sección de spoiler ya, porque ahora nos vamos a dirigir directo a la película. Pero por ejemplo, cuando están haciendo la prueba a esta arquitecta nueva, dibuja eso que en el fondo es el laberinto de Minos, de Creta. Es el laberinto. Entonces también está metido. Y a su vez, el nombre de ella, Ariadne, en el fondo es la hija en la mitología de Minos, que es el que estaba cuidando el laberinto. Sí. Entonces todo está Está totalmente todo bien pensado. todo pensado. Sí, pues sí. Nolan estudió literatura inglesa, es un hombre que se ha leído, yo creo que todos los libros en el mundo, de filosofía sobre todo, es un amante de Freud y toda la cuestión. Y el Cobb, o sea, Cobb es otro personaje que había utilizado en un corto, que, como anterior a sus largometrajes, que se llama The Sí. Following,
Esa fue su primera y incursión su como primer director. como corto más conocido que le salió bueno. Ahí también tenía el personaje de Cobb y dicen que es muy parecido al Cobb actual y que finalmente Cobb es una proyección de Christopher Nolan. Y por eso repitió como ese personaje, porque son como personajes de los cuales él se proyecta. En realidad, igual tiene como razón cuando uno lo ve como en el set, en las direcciones, cuando está grabando la película y como el corte de pelo que tiene y el corte de pelo del DiCaprio es como lo mismo. Como lo mismo, Entonces, sí. como que sí. Sí. Ya, y el último detalle que tiene que ver con la música, que, bueno, esta canción francesa de Edith Piaf, que no la puedo pronunciar porque no sé, va a Yo salir tampoco. dura exactamente 2 minutos 28 segundos, que es la duración en horas de la película. 2 horas 28 Ujú. minutos. Entonces también está relacionado con lo mismo. Así que ya, vamos con spoiler full. Ya. Sí, y con respecto a la música de Edith Piaf, el Hans Zimmer justamente basó todo su score en esa canción. Y logra como conectarla con esa canción. O sea, no soy como tan, no fui capaz como de escucharlo tan perfecto, pero eso fue lo que él hizo, Sí. como desentrañar esta canción y generar todo el score de la película en base a la composición de esta canción. Incluso hay un momento que cuando están, porque esta canción, bueno, ya, spoiler, esta Sí, no. canción la utilizan para que todas la escuchen. Entonces, eh, como lo van a escuchar en distintos niveles de sueño, que igual lo vamos a explicar, pero así como detallito, eh, el Hans Zimmer incluso compuso como una, como la, o sea, no es la canción misma que está dilatada, sino que es una recomposición de Hans Zimmer dilatando la canción. O sea, el gallo es espectacular. Debe haberse ganado el Oscar. Sí, de hecho. Ya. Entonces, vamos a spoiler full. Y lo primero que hay que hablar antes de entrar al medio mismo es que, a ver, vamos primero por la vida de Kov, o sea, al fondo, el drama que tuvo Kov. Ujú. Y que implicó, al fondo, que todo lo que él hacía le fallaba, o estaba condenado a que tuviera muchas dificultades, por lo menos. A ver, ¿quién cuenta Claro, eso? este es Estamos en como el spoiler, da lo mismo, porque esto se va ya, desentrañando en la medida de que la película se va produciendo. Uno son dando sí. pistas y pistas hasta que al final te cuentan todo. Sí, este guión tiene mezclas de varias cosas y una parte podríamos clasificar al Cobb como en el viaje del héroe. Este es el personaje principal que tiene la capacidad y la habilidad, porque le fue enseñada, es una habilidad traspasada, de manipular la arquitectura, porque él tiene estudios de arquitectura aparentemente, porque o sea, ahí corríjanme, porque yo nunca entendí por qué él recurría a otro arquitecto cuando era él que era él el que hacía ese trabajo. No, porque su subconsciente lo iba a traicionar. Entonces todo lo que él pudiera inventar iba a ser saboteado. Pero ¿por qué un arquitecto? Y él, porque él, ¿qué era? Porque, ¿qué era al final? Es que nunca lo dicen, como que, ¿qué profesión tenía? O sea, Yo siempre entendí que, o sea, no sé si era arquitecto, pero que por lo menos había estudiado arquitectura, por algo va a Ya, yo buscar a la entendí lo mismo. facultad, pero Al si era, papá de la esposa. claro, si era o no era, a lo mejor también lo casaron como, y lo reclutaron como arquitecto de sueños, pero porque en la vida real estaba estudiando arquitectura. También yo pensé como que más Mm. así, porque él recurre a alguien cuando necesita, o sea, cuando recurre al Michael Caine cuando necesita después que eso reclutar otro arquitecto, pero ¿cachai? Ujú. Que se va a un arquitecto porque necesita montar, entonces lo que él hacía como participante de este equipo, que finalmente se transformó en un equipo de robo de información a través de este mecanismo que utilizaban los militares supuestamente en este mundo, él... Ay, me perdí. ¿Qué estaba diciendo? se perdió. Entre tanto pensamiento me perdí, de verdad. Ya. A lo que él hacía. Él
construía los sueños. Hay gente que tiene la habilidad Ahora se quedó. por ejemplo, yo voy caminando por acá y quiero que haya un árbol, y hay un árbol. La gente, al soñar, hay gente que puede hacer eso, de verdad. Entonces, él explota eso haciendo todo un sueño gigante con las estructuras y toda la cuestión para asimilar la realidad. Para pensar que ese sueño no es un sueño, sino que es real. Lo que pasa es que si tú te vas a la teoría del sueño mismo, porque igual leí un poco de eso, dice que si tú querías hacer una cuestión así, necesitas tener mucha imaginación. Entonces, bueno, Nolan asumió que los arquitectos, como para crear urbes, escenarios, espacios, ¿cachai? Necesitaban arquitectos porque son los que tienen más imaginación. Porque, por ejemplo, te dan un ejemplo donde estaba leyendo yo, por ejemplo, la gente de los años que fueron niños antes del año 55 soñaban incluso en blanco y negro. Porque estaban acostumbrados a ver tele en blanco y negro. ¿Cachai? Claro, porque lo que se necesita es montar estructuras, edificios, casas, piezas con ciertas características. Entonces esa capacidad superficial de montar algo superficial la tienen justamente los arquitectos. Y él era arquitecto de sus sueños y de sus misiones de robos, pero a él le pasa algo durante su vida que altera de una forma catastrófica su subconsciente. Y esa es la culpa. Porque finalmente todo lo hace él. Es su culpa la que proyecta a su esposa fallecida, porque su esposa se muere, y él se siente culpable porque finalmente... Oye, en verdad, es que es difícil, o sea, es que es demasiado lo que hay que hablar de esta película. Como que voy a marear a todo el mundo. Porque ellos tenían así como, se fueron al limbo, ¿cachai? Como que no puedo explicar. Es que tiene muchas capas. Estuvieron 50 años, ¿cachai? Y él le dice a la esposa, porque finalmente, ¿cuál es el problema? Es distinguir la realidad del sueño. Y llegó un momento en que ellos soñaban juntos tanto y se fueron como a soñar por 50 años de sueño, que son como una semana de vida, no me acuerdo. Era como mucho tiempo de sueño. Poca de vida. Y poca de vida. Y se fueron a soñar, o sea, estaban en esa realidad, armando su propia realidad, y la esposa no se quería devolver como a la realidad. Y para él hacerla volver a la realidad, tuvo que convencerla que todo lo que ella estaba viendo no era real y que tenían que suicidarse para volver a la realidad. Pero ella quería que esa fuera su realidad. Entonces él le plantó la idea que para volver a la realidad tenían que suicidarse. Y el hecho de haberle plantado la idea a ella de eso hizo que ella en la realidad real creyera que estaba soñando y que tenía que despertarse porque esa no era la realidad. Se queda con la idea en la cabeza que era una realidad falsa. Exacto, porque él le plantó esa idea. Y como él le plantó esa idea, ella en la realidad se suicida nuevamente, porque ya se habían suicidado para volver a la realidad, se vuelve a suicidar, pero ahí se suicida de verdad, para despertar, pero se suicida de verdad. Y es la culpa de haberle metido esa idea para poder volver a lo real con su esposa, la que genera una proyección en su subconsciente de ella como alguien malo que lo trata de socavar, que si sabe dónde están, ella aparece. Para cagarle todo. Sí. Exacto. Cualquier plan, cualquier cosa que ellos estuvieran trabajando, si mal aparecía, ella iba en contra de lo que ellos estaban tratando, o sea, trabajando. Por lo tanto, ella... Es una forma súper gráfica de cuando uno dice el auto boicot. Exacto. ¿Cachai? Cuando uno dice no. La culpa que no te deja hacer nada. Cuando uno mismo se traba. Sí, tal cual. Pero aquí es una forma súper física, real, por así decirlo, de verlo, ¿cachai? Porque hay un personaje que viene a entrometerse, que es su propia culpa, es una proyección de lo que él mismo siente nomás.
y él mismo lo cree real. Es que eso es lo Sí, po. terrible, que él cree que es real cuando simplemente es una proyección de su propio subconsciente, de su culpa, de su esposa fallecida. Y justamente porque su esposa se suicidó y ella tenía todo este plan de volver a la realidad con él, Lo inculpó de que lo dejó, había matado. exacto, dejó todo puesto y toda la evidencia que él la había matado, por lo tanto él no puede volver a la casa donde están sus hijos. Ujú. Y llega un momento en la historia, que es la parte como quiebre de este trabajo que ellos tenían, que se les pide que si él hace un trabajo, él va a poder volver a su casa y se le van a quitar los cargos. Y el trabajo era plantarle una idea a otra persona para que rompiera el imperio económico que había tenido su padre y así el Saito quedarse con todo, o sea, era su rival económico. Entonces, así él lo quería eliminar del mundo de la plata, digamos. Y para eso, y ahí empieza como a desentrañarse toda la película. Pues ahí tiene que reunir a un grupo que estamos Recién ahí. sí. Y ahí cada uno tiene una función específica dentro del grupo. O sea, tiene que primero encontrar un arquitecto nuevo, porque el arquitecto que tenía, o sea, el que creaba todo este mundo, lo había traicionado, se había entregado, y al final parece que hasta lo mataron. No queda claro, pero probablemente sí. No queda claro. Entonces necesitan un arquitecto nuevo, entonces va a Francia, a donde trabaja su suegro, ahora dando clase, y ahí encuentra a esta niña que va a ser su nueva arquitecta y le da esa prueba que le hace dibujar un laberinto que hace el laberinto de Creta. Por otro lado encuentra a otra gente, empieza a buscar la gente más importante que ella necesitaba según el plan que él estaba ya tramando. Por un lado a alguien que es capaz de disfrazarse, de tomar la forma de otra persona, que puede infiltrarse bien. Un químico, en fondo, que haga una droga suficientemente fuerte y poderosa para que sea bien profundo el sueño que logren. Y el Joseph Gordon-Levitt, que es el Arthur, que el fondo tiene que es su socio de toda la vida, el fondo, y que el fondo es el más pragmático, el que tiene siempre el Tom Hardy lo lesea de que no tiene imaginación. Como que es el más pragmático, el que tiene la idea más clara, ¿cachai? Es que, ¿sabéis qué? Para mí el Joseph Gordon-Levitt es como el cable a tierra, ¿cachai? El que sabe cuáles son las reglas, cómo se mueven las cosas. A lo mejor es el menos creativo, pero es el más real, ¿cachai? Onda como el que vive más con los pies en la tierra. Es como el Pepe Grillo, porque el que siempre le decía algo, ¿cachai? Algo concreto, algo, sí. Sí. Oye, ¿sabéis qué? Yo me fijé el otro día que la vi, que, bueno, dijimos, la película dura 2 horas 28, y la primera hora, es solo para explicar cómo se constituye este mundo de los sueños, los arquitectos, cómo se arma el equipo. Recién a la hora es que parte como la acción, donde recién nos metemos en la historia que nos están planteando. ¿Cachai? Onda como lo de generar esta semilla en la mente del Arthur, o sea, del Robert, ¿cachai? Onda. Y recién ahí, 1 hora de película para poder explicar todo este universo. Que se te pasa así. Es que era imposible hacerla sin explicar. Sí, no, es que tenía que sustentarla. Y ese fue el mayor problema de Nolan al escribir el guión. ¿Cómo explico todo esto? Sí. Y para eso como que hace una demostración, porque toda la primera película, nosotros somos Ariadne finalmente. ¿Sí? Eso es lo que Christopher Nolan quiso, que nosotros fuéramos Ariadne y que a nosotros nos introdujeran en lo que es todo esto. Y a Ariadne justamente la meten y le dicen, mira, esto así, esto así, esto así. Pero esa fue la forma en que a él se le ocurrió después de mucho tiempo de cómo contar la historia. Porque era muy difícil de contar, no le iba a funcionar como Memento, en que cuenta todo, pero a través de cuando pasa. Como, no. Mira, otra de las hipótesis que se ha planteado, que también le han preguntado, es que el fondo es una especie de metáfora, de parábola de cómo funciona el cine. En el fondo nos muestra algo que nos engrupe y que nosotros, las 2 horas que estamos, nos creemos lo que está pasando. Y le preguntaron a él, y dijo que en realidad
si uno lo ve de esa manera, los roles de cada uno de los miembros del equipo corresponde a un rol de una película. Por ejemplo, el Cobb es el director, el Arthur es el productor, la Ariadne es la diseñadora de producción, el Ames es el actor, el Saito es el estudio que pone las lucas y el Peter es la audiencia, que se mete dentro de la película y participa. Yo lo encontré súper interesante cuando leí eso de esa analogía. Es cuático, porque en verdad sí se puede extrapolar. Se puede extrapolar, entonces lo puedes ver desde ese punto de vista también en la película. Sí. Bueno, y ahí viene entonces la planificación de esta misión que vamos a empezar a... Ahí tengo unos gráficos acá. Aquí está el primer gráfico, la visualización de los niveles. Primero, es claro. lo primero que vamos a hacer. Claro, lo que pasa es que aquí plantean que para llegar e implantar la idea tiene que ser tan profundo que necesitan por lo menos 3 niveles de sueño, y cada nivel va a tener como un objetivo diferente, ¿cachai? Y van a tener escenarios y arquitecturas diferentes, y en el fondo cada uno va a ir cumpliendo un rol y se va a ir quedando en un nivel o va a ir bajando dependiendo de lo que se necesite. Dale nomás, que yo ahí no la veo muy chiquitita. Chico, no, pero ahí está, en realidad, la realidad es que van en el avión volando cuando se muere el papá de este gran empresario, entonces yendo al funeral en el avión, ahí lo iban a tomar, lo iban a interceptar y lo iban a hacer dormir para que caiga a los diferentes niveles del sueño. Entonces, el primer nivel van a estar en una ciudad. Espera. Chiquitito, que justamente necesitaban la oportunidad, porque ya tenían todo el plan hecho, pero necesitamos al menos 10 horas. ¿Dónde lo metemos? ¿Alguna operación? No, un vuelo de Los Ángeles a Sydney. Es uno de los vuelos más largos del mundo. Ya, ¿dónde la viste ahí? Ya? Es muy gringo. Vaya cualquier cosa a Europa y son más de 13 horas. Así que... Sí. Como 16 para nosotros. Sí, así que... eso no te lo creo. Nos meten como en 4 niveles nosotros. Ya, chao. Bueno, entonces... lo primero que tenemos acá es el primer nivel del sueño, donde ellos están en una ciudad. Bueno, y todos los niveles eventualmente están construidos por la arquitecta. Entonces, el primer nivel está en la ciudad, el segundo nivel es un hotel, y el tercer nivel ya es, por decirle, una fortaleza dentro de una montaña, en una montaña. Sí. Como un hospital, claro, en verdad. Es un hospital, nivel... pero un hospital fortaleza, ¿sí? Una cuestión súper cuática. Sí. Pero es interesante. Cada nivel va representando como el subconsciente de la persona a la que están, porque eso también es importante, que cada uno sueña el subconsciente que llena lo que inventó el arquitecto es el subconsciente del que le van a implantar la idea. Hoy sabéis que yo en esa... Mira. Yo sé que no tiene nada que ver, ¿cachai? Pero para mí era como los glóbulos blancos, como atacando. Sí, voy a poner la foto en primer plano. Es interesante también, eso es súper interesante. Sí, porque él decía eso, que finalmente el inconsciente se va a defender de las proyecciones que haga el arquitecto, pues entonces... Claro, siempre porque pensé en glóbulos blancos. reconoce que hay un elemento externo. Claro. Cuando el sujeto que está rellenando con su subconsciente se hace consciente que está soñando, el subconsciente cambia y se pone como a la defensiva. Pero aquí lo que pasa, antes de que nos vayamos como para los niveles más hacia abajo, aquí lo que pasa es que les ocurre algo que se llama así como el quiebre de lo desconocido o el quiebre del plan. Porque cuando ellos se introducen incluso en el primer nivel, se dan cuenta que Arthur cometió un error en la investigación de Robert y no se dieron cuenta o no lograron cachar que él había sido entrenado y le habían militarizado su subconsciente en el primer nivel para que exterminara a quienes estaban metiéndose en su subconsciente. Por lo tanto, en el primer paso, que era como el más fácil, ya tienen un tremendo conflicto porque su subconsciente los quiere matar. Y más encima aparece la señora Ekov con un tren. Más encima. Sí. Mira, César Montalegre, hola César, nos da una pregunta bien interesante. Dice, ¿no creen que Nolan siempre coloca personajes que estéticamente se parecen a él? Coven, Inception y el personaje Pattinson en Tenet.
Sí. Y no solamente proyección. estéticamente, sino que la forma de ser. Porque, por ejemplo, te piensas en el personaje de Interestelar también, es muy parecido a algunas características. Bueno, y son muchas veces las críticas que se le hacen a Nolan, que en el fondo es muy poco lo dramático de profundidad, ¿cachai? Eso es como unas críticas y como que le da más importancia a los textos o a la trama misma. Pero eso son apreciaciones que de repente le dan. Y aquí tenemos entonces una primer plano que está explicando de qué se trata un poco los Qué buena imagen, qué buena imagen, me encantó. El primer nivel, bueno, estamos en la realidad arriba, están todos sentados durmiendo. Uh-huh. El primer nivel está dado por el sueño que estaba teniendo Yusuf. ¿Y cómo cachai eso? Porque el fondo cuando va manejando lo empiezan a perseguir a él. Sí, po. Exacto. Y él es el que se tiene que quedar en ese nivel y no bajar. Y no bajar. Porque es su sueño, digamos. Entonces ahí intentaron convencerlo rápido, porque a todo esto a Saito, que iba de turista, él dijo, no, yo voy de turista, porque quiero ver cómo está el avance. Quiero asegurarme. Quiero asegurarme que funciona esta cuestión. Lo hieren, y el problema está en que como el sueño es muy profundo y está más o menos planteado de que debe durar una cierta cantidad de tiempo, si ese tiempo no está despierto, y si se muere, no despierta, sino que se va al limbo. Y ese limbo es un periodo indeterminado de tiempo. Y ahí obviamente que se puede volver loco. Entonces por eso se pierde en su propio subconsciente. Se pierde en tu propio subconsciente para siempre. Entonces la idea del fondo es no morirte, porque si te mueres, te caes ahí y puedes que no salgas nunca más. Exacto. Ya, entonces ahí intentan convencer a Fischer de que haga esta cosa, al fondo de que no... Y están como tanteando terreno, al fondo que qué onda, qué pasa con él, y como que no le resultó mucho, al fondo dijimos, ya, pasado el cambio. Ese primer nivel, en el fondo, ellos lo que tenían que obtener era información para ver cómo plantear los otros niveles, porque si bien tenían una idea preconcebida de qué era lo que tenían que hacer en relación a la relación del padre y todo, tampoco tenían claro si era una buena relación, una mala relación, por dónde iban a entrar, ¿cachai? Onda como... Ahí tenían que saber como a ciencia cierta cómo era su vínculo, po. Y ahí se dan cuenta que el vínculo ni existe, ¿cachai? Que era nefasto. Sí, lo que va como en contra también del plan, porque la idea, bueno, y también este nivel les era para introducir a su propio pensamiento el personaje del tío. Claro, de Brown. Que lo traicionaba. Que lo impersonaba Eames, que es como este gran estafador que logra imitar. Entonces, él estudió y se hizo todo un estudio para saber cómo comportarse, cómo hablar, cómo mirar, y él como que se fue a estudiar a este gallo cómo hablaba toda la cuestión, y la idea era presentarle a este personaje en este nivel para que en el nivel siguiente el mismo Fischer rellenara a Browning con su propia percepción de él. O sea, que la proyección fuera de él y no el Eames. No sé si me expliqué, pero... Sí. Sí. Sí, la segunda ya empieza a ser un poco más compleja, el segundo nivel, el hotel, porque ahí se la tratan de jugar, y se la tratan de jugar como al revés. En el fondo, improvisan. Vamos a improvisar y vamos a hacer al revés. En el fondo que él se empieza a dar cuenta como que las verdaderas motivaciones del papá, que lo odiaba, en el fondo, era que no lo odiaba tanto, sino que en el fondo era otra cosa lo que él pensaba con él. Para que por lo menos para plantear la duda, para que se pudieran ir al nivel 3. Claro, en el fondo lo que le dice es como, que le dice que estaba decepcionado, pero como porque había seguido sus pasos, ¿cachai? Onda como que en el fondo le plantea la idea de que él tiene que ser independiente, que tiene que hacer un camino aparte de lo que le dejó su padre. Y no ser como él. Sí. Ahora, lo interesante de ese nivel es que ellos tienen una idea estructurada, pero finalmente el cop la da vuelta y le hace ver que está soñando, ¿cachai? Onda como eso se supone que eran las cosas que no tenían que hacer, y rompe con el esquema porque tienen que improvisar para ganar tiempo, ¿cachai? Ya no tenían los tiempos del inicio porque se dieron cuenta de que estaba militarizada su mente. Exacto. Claro. Bueno, y ahí presentan a un nuevo personaje.
Él se presenta como un nuevo personaje, como Claro. Mr. Charles. Sí, Mr. Charles. Bueno, y Saito también, que está herido de gravedad, de muerte, como tiene más tiempo, él puede estar ya de nuevo en el sueño, soñando. Sí. Y igual está herido, escupe sangre, o sea, no es el mismo, ya, Pero camina. pero camina. Exacto. Claro. Lo Está vivo, interesante que me gusta cómo lo plantean, porque dicen, ¿qué es lo más fácil o cómo esto va a funcionar? Porque lo que queremos es meterle una idea a alguien. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Y me gusta que la conclusión a la que hayan llegado, porque creo que realmente debe ser así, es que mientras más simple la idea, mejor. Y mientras más ligada a lo emocional, mejor. O sea, si tienes una idea muy simple y muy emocional, listo, se la puedes meter a cualquier persona. Sí. Es Y lo otro como, es que idealmente, por lo menos, te dé la sensación de que nació de ti mismo. exacto, si no, no funciona. O sea, Si alguien te si mete tu la idea, no funciona. subconsciente, exacto, si el subconsciente cacha que es una idea externa, no, la rechaza. Tiene que ser una idea. Por eso en este segundo nivel, el que tenía que proyectar al Browning, que era el tío, era el propio Fischer. Sí. Para que en el siguiente nivel, o sea, no, en este nivel le generan al Fischer Les la genera duda duda, sobre la... claro, y que se sobre quiera dormir para ir a averiguarlo. Claro, porque el DiCaprio, el Mr. Cobo, el Mr. Charles ahora que lo estaba como ayudando a combatir a estos invasores en su sueño, le dice así como, ya, pero ¿y tu tío lo viste que lo torturaban? Dice, no. Ah, ya, pero ¿y viste que le estaban como haciendo algo? Le siembra la Entonces, él duda, po. mismo, Sí, po. exacto, él mismo le hace que él piense que el tío lo traicionó o que tenía segundas intenciones para abrir esa caja fuerte. Bueno, y aquí Entonces, claro. este sueño está dado por Arthur, el que soñó, que él finalmente también, el que es perseguido al final y el que tiene que tratar de dar tiempo. Exactamente. Sí. Oye, un dato sobre esa escena, cuando él pelea en el corredor, esa escena se grabó sin dobles, sin arnés y en un escenario giratorio. Sí. Armaron toda una estructura Algo odisea. gigantesca. Sí, Sí. yo Y es brillo. recién puse una foto, espérate, lo voy a poner de nuevo. Sí, Es tenía justo una precioso. foto antes. No, yo lo encontré Esa es increíble. producción, po. Ahí, Esas son lucas. Es muy buena. ahí está. 160 millones de dólares por mi hija. Sí, po. Había que hacerlo. Hablamos con la Con Cami, tutti. ayer hablamos con la Cami que esto es cine arte, pero con Luca. Claro. ¿Cachai? Sí, porque Bueno. nadie más se la compra a ningún otro director que no sea Christopher Nolan. Nadie. Sí, nos pasó lo mismo con la película, por ejemplo, la de Viaje en el Tiempo, la de Ethan Hawke, que es excelente película, pero no Nadie la se pescó. le va a Nadie la comprar pescó. nadie, porque, claro, pero si Nolan va y dice, quiero hacer una película de Viaje en el Tiempo, venga, para acá. Pero es que venía 160 millones. venía mira, de hacer Batman, pues, o sea, podía hacer cualquier cosa y le iban a decir que bueno. Es que mira, espérate, Cami, la filmografía completa de Christopher Nolan son primero Following, que fue ese corto, después Memento, Insomnia, Batman, la trilogía, El Gran Truco, Inception, Interstellar, Dunkerque, o sea, son pura wea que han llegado a la pantalla grande y han sido taquilla, po. Es obvio que es Sí, carta po. segura, po. Porque él, sí, po, porque él es súper genio. Es bacán, po. Por eso yo te digo que si llegara un mismo director, por ejemplo, al de Arrival, al guionista de Arrival, Sí. que es un guión extraordinario, es increíble ese guión. ¿Tú sabes cuánto tiempo se demoró en que alguien le comprara si le dijera, oye, ya, te creo, hagamos la película? Se demoró años, porque productor al que iba le decía, no, es que no, de extraterrestre, no. Y hasta que llegó... No vende. No vende, claro, no vende. Hasta que llegó al Denis Villeneuve, que fue el único director con el que habló, que lo apañó en el tema. Y es un guión espectacular, ¿cachai? O sea,
Si no, no depende de la idea, depende de quién sea la idea en este mundo. En este mundo de Hollywood, depende de quién es la idea más que la idea en sí. Sí. Carlos Vázquez, hola Carlos, el de la séptima estación, dice, es que a Nolan no le gusta ocupar efectos digitales a menos que sea imposible de filmar. Como esto que estamos viendo acá, pues mira, esta es una biblioteca. Sale caro. Es una biblioteca que utilizaron dentro de la estructura de la fortaleza. Entonces, que ya la biblioteca es una locura arquitectónica, mira, la de abajo. Sí. Sí, po. Es una locura. Entonces, utilizaron eso como una parte de arriba de esta fortaleza hospital. Qué raro este sueño, qué raro. Así como, es como los sueños que uno tiene. Ese sí que es sueño que uno tiene. Los sueños raros que una fortaleza hospital lleno de guardias. Sí. Sí, Lleno de glóbulos blancos. Pero es que estaba llena de guardias. Acuérdate que mientras más bajaban en el subconsciente, mientras más de nivel bajaran, mayor militarización iba a tener el subconsciente del Fisher para pelear a estos cuerpos extraños que estaban metiéndose en su subconsciente. Por eso que aparecen tantos guardias en el nivel 3. Y en el nivel 2 siguen apareciendo por todo el rato que están ahí. sí. O sea, todo el rato que están en el nivel 3, aparecen y aparecen en el nivel 2. Ya viene una Sí. cosa bien interesante, que bueno, volvemos al nivel 1, que en el fondo estaba la van, esta van estaba arrancando, y llega un momento en que empieza primero a girar, ahí viene la escena que gira, y después que empieza a caer por un precipicio, por un puente. Exacto. Y ahí Donde la gravedad se altera. la gravedad se altera, y el fondo, si no hay gravedad, al fondo no hay ninguna respuesta, porque el fondo habían quedado de que si había algún cambio brusco de movimiento, se podía despertar a una persona, pero que era en ese caso caerse al agua. Pero Claro. cuando estáis cayendo, como estáis flotando prácticamente, no tenéis ninguna forma de despertar. Entonces ese era como el tiempo que te quedaba antes de caer al agua. Y en ese momento que estáis cayendo, todo el resto del hotel está flotando, porque en el fondo están todos flotando mientras están cayendo. Claro. Y entonces la pregunta era lo que se hacía el Arthur, ¿cómo logro que haya cambio y gravedad y cambio de movimiento en un lugar donde no hay gravedad? Ujú. Pero genial, genial. Y mientras pasaba eso, empezaba a pasar la situación de la fortaleza del nivel 3. Claro, donde Aquí, había bueno, más tiempo todavía. Aquí ahí tenía, claro, pero habían algunas cosas que empezaron a ocurrir, como que se le empezó a desmoronar todo. Sí, se desmorona todo el plan. Ya no había plan. Cuando llegan al 3 ya no había plan. No estaban improvisando, ¿no? Todo el rato improvisando y se les muere el Fisher. Po. Primero, Al- por ese la, es el... la esposa de Cobb. Ay, sí. Es ¿verdad? que se les desestructura todo. Porque más, bueno, es que la Ariadne le dice, Ariadne no iba a participar del viaje, de este sueño, porque No, po. como arquitecta no iba a participar. Pero, y justamente ella no le tenía que decir a nadie cómo era el sueño, para Mira, que justo ningún estoy viendo la escena, subconsciente... la Ahí pelea está sin gravedad. de la gravedad, que no hay gravedad. Entonces, la Ariadne en un momento en el nivel 3 en que ya de verdad se les desmoronó todo y tenían que casi que empezar de nuevo y hacer un plan de nuevo para ver cómo lo salvaban, el Cobb le pide a la Ariadne que le diga ya, ¿y por dónde más se puede entrar? Por los ductos de ventilación. Y la Ariadne le dice, no te quiero decir porque mal, si tú sabes, mal vas a ver. Entonces nos va a tratar de boicotear y justamente pasa eso. Voy a poner otra imagen que es también bien buena. Bueno, y aparte de morir Fisher, que, o sea, justo en el momento en que iba a abrir una caja fuerte, que él ya tenía más o menos la combinación lista, más encima muere el Saito. Sí, po. Sí. Bueno, Saito se iba a morir, sí o sí. No, se iba a morir, ya tenía olor a muerto hace rato. Pero se fue al limbo. Y no es que Fischer se muriera, porque no es que se murió de la nada. La Mal lo mató para llevárselo, ¿cachai? Para poder llevárselo así como al nivel al limbo y que el Cobb lo fuera a buscar, y en el fondo ella ahí retenerlo. Miren eso. Claro. Ah, ya que esto. No, ya, bueno, ahí te fuiste a la chuña. Bueno, es que igual es súper difícil tratar de explicar esta película y hablar de esta película es súper difícil porque es muy, muy, muy compleja.
Bueno, No, cuando la Mal, acá hay un salto bien importante en la película, que es la realización o el darse cuenta del Cobb, del personaje de Cobb, que realmente la Mal era una proyección de su subconsciente, que no era real. O sea, ya en este momento él tiene que enfrentar la realidad y tiene que decidir cuál va a ser su realidad. Si va a quedarse con algo que no es real, que es mal, pero que él cree real, o si se va a devolver a la realidad. Y en este momento él hace un salto como desde la perspectiva psiquiátrica, así como casi que entiende su subconsciente y se pone en buena con su subconsciente y acepta que la Mal no es real y que él tiene que volver a su realidad. Y promete, o sea, como promete quedarse, pero para buscar a Saito, no para quedarse con ella, porque incluso a ella le dice, tú no eres real. La realidad está con los niños en la realidad. Y ese es como el término del viaje del héroe, pues, cuando él se da cuenta que finalmente distingue bien lo que es real y no. Y ahí hay un gran paso en la realización de este personaje y como que cierra ahí su círculo, que era lo que lo atormentaba. bueno, y ahí entonces llega una escena en que vuelve a estar en una playa, que es la misma escena del inicio. Entonces ahí es donde termina, en el fondo. La película empieza con prácticamente el final de la película. Espérate. Es que antes de saltarnos a eso, antes de seguir en la historia del COP, bueno, la Ariadne logra llevarse al Fischer y en el fondo ahí se hacen Claro. todas las patadas, ¿cachai? Como que cerramos el ciclo de la historia principal, que era la del Robert, pues, ¿cachai? De implantarle la idea. Ah, no, pero tiene que entrar a la otra. Ah, ya. No, Todavía no entra a la pieza. es que está la Ariadne, están con ellos todavía conversando, y Sí, ahí verdad. dicen que vamos a tratar de revivirlo sincronizando el fondo lo que más se pueda la música con una desfibrilación, para darle el mayor de los estímulos posibles para revivirlo. Exacto. Y ahí lo logran hacer y lo reviven, justo en el momento en que Saito muere, y Fondo tiene que abrir la puerta para darse cuenta que estaba su padre ahí agonizando, y ahí él le dice que estaba decepcionado, pero decepcionado porque el Fondo iba a seguir sus pasos y no y él quería el Fondo que hiciera su fortuna o su imperio por su cuenta. Exacto. Que finalmente era una idea que él tenía en su subconsciente, o sea, más que habérsela implantado estos gallos, yo creo que él igual lo tenía como... Es que dieron en el clavo, porque ese era casi que era su sueño, yo creo, que su Sí, papá porque el papá. realmente lo haya apreciado como hijo y que en su lecho de muerte reconociera que le fue valioso, digamos, porque tenían una pésima relación. Entonces, lo que simplemente ellos hicieron fue haberle causado la duda si es que realmente su papá lo apreció o no. Y la decisión que él toma es la decisión de su subconsciente, de lo que realmente quiere. Por lo tanto, él siempre quiso la aprobación de su papá y se convence que finalmente el papá lo apreciaba. Oye, Que le pero ese dejaba su imperio. detalle, el detalle del remolino es bacán, porque es lo que tú decís, algo tan sencillo y tan Exacto. significativo que finalmente puede marcar el curso de una relación. Exacto. Sí. Tenía que ser todo esto desde lo emocional, porque si no, no iba a funcionar. Y bueno, y ahí consiguió que empiezan a despertar, justo se cumple el tiempo, empiezan a despertar, ahí cada nivel empiezan a despertar, pero lo único que no despierta es Kof ni Saito, Exacto. porque estaban perdidos en el subconsciente. Y ahí donde empiezan en el limbo, vuelven a la misma escena inicial, que encuentran a Kof ahí ahogado, medio ahogado en el mar, en la playa, y se encuentra, la llevan a una fortaleza que había construido Saito y con todos sus guardias y sus cosas, y ahí lo ve viejo ya, muy viejo, cerrando el círculo, porque él mismo le había dicho que si él no se, Saito le había dicho que si no cumplía con su misión, él iba a morir viejo y solo, y que iba a ser infeliz en su vida, y en cambio
él en ese momento estaba siendo un viejo y solo, estaba siendo infeliz en su vida. Así que eso fue como el gatillante para que recordara, porque ahí en el limbo uno se va olvidando de su vida al fondo, y por eso es que uno se va volviendo loco, por se olvida. Y ahí fue como el gatillante de que volvamos a la realidad, y eso significaba al fondo matarse para empezar a despertar, ¿Cómo era lo que decía? Dar un salto de fe. dar un salto de fe. Lo mismo que le había dicho su señora Ujú. antes de morir, y él le tuvo Sí. que decir a Saito. En el fondo su salto de fe, pero en el fondo para recuperar a sus hijos. Ujú. Sí, pues porque sin Ahí se ha Saito vuelto todo, no había claro. vuelta. Claro. Sin Saito, por todo lo que habían luchado, que era volver a su despiertan. casa con sus hijos, no iba a pasar. Bueno, despiertan en El avión. avión, en el fondo. Ven que Saito está como en otra, así como que no sabe de dónde está. Y agarra un teléfono y empieza a llamar. Y ahí siempre quedaba la angustia, que qué pasaba, porque tenía que pasar por la aduana. Sí, pues. ¿Iba a funcionar o no? Y finalmente funcionó y lo estaba esperando su suegro. Y ahí se despidieron con la pura mirada del resto del equipo, se disolvió esta comunidad del anillo que hicieron. Y llegaron a la casa que siempre tenía en sus sueños, que él siempre podía ver a sus niños, que los vio por última vez, pero de espalda. Y aquí puede ver que giran y que se reencuentra con ellos. Y aquí viene el final polémico. El tótem, en el fondo es un artefacto propio de cada uno, que uno lo hace girar o lo hace funcionar de una manera que solamente él sabe usarlo, que te indica si realmente estás soñando o estás despierto. Ujú. En el caso de ese trompo, de esa pirinola que tenía, era de ella, era de la señora, no era de él. Detalle no menor. Detalle no menor. Y que él se lo había apropiado. En el fondo, como Sí, una especie de cable a tierra también. de tierra, de recuerdo de ella, ¿cachai? Pero no era el de él. No era el de él exactamente. Y ahí entonces, justo antes de fundirse la escena final, hace correr este trompo y como que se pone cucarro y se acaba. Y ahí quedó la cagada. Decía Christopher Nolan que le gustaba ponerse bien atrás del cine porque la gente empezaba a decir ¿Qué pasó? Ahí. The spinning dice? top is still spinning. No. Y aquí hay muchas teorías. Without credits end. Lo voy a poner acá porque tengo un bien divertido, mira. Porque Yo le han tengo el guión porque me encanta. Espérate. La Dani pregunta, ¿cuál sería su tótem? Si no era la pirinola, ese trompito. Pero es que es muy rebuscado en todo caso. Pero miren. Dicen que el tótem, espérate, dicen que el tótem es el anillo de matrimonio. Pucha, me dice eso mismo. Mira, eso es lo que dice la gente. El 99% dice que se quedó en el sueño o que despertó o Bueno, no no sabe. sé. Y el 1% es lo que Christopher Nolan le preguntaron, que dice, la realidad da lo mismo, tal vez todos los niveles de la realidad son válidos. Pero, investigando, sí, exactamente lo que dice la Nati, el tótem que se ve en la película es el anillo, que solamente lo tiene puesto cuando está en Cuando un sueño. sueña. Sí. Y cuando está en la realidad no lo tiene. ¿Verdad? No lo tiene cuando está en Francia, no lo tiene cuando está al final de la película. Entonces, está despierto, fin. ¿Listo? Sí. La Dani dice, no, ¿cuál sería el tótem de ustedes? No, pues es secreto, pues Dani. No podemos decirlo. No te lo podemos decir. Caga. Así que lo que dice Jackie, nunca despertó porque el hijo no creció, es que tampoco se sabe cuánto tiempo estuvo afuera. No, pero ¿sabéis qué? Yo miré las escenas, comparé la escena de los niños cuando él no ve los rostros y los niños después al final, y no es la misma escena. La ropa es casi igual, pero la niña, pero no es la misma. Los niños son más grandes y la niñita anda en una de las escenas anda solo con vestido y en otro anda con vestido y polera. Es una diferencia mínima, pero no es la misma escena. Sí, es verdad, no es la misma escena. Sí. Incluso creo que el pasto, que hay pasto y hay arbustos atrás. En cambio en el otro había solo pasto o estaba la arena. Entonces no es la misma escena.
Exacto, eran distintos Había cambios. cambiado. Ujú, ujú. Le hicieron ese cambio a prosópito. O sea, Sí. hicieron como que, bueno, a la primera visualización probablemente tú no te das cuenta de esto y que hay No, po, loco. ojalá. Por una parte te obliga a ver la película varias veces hasta que te des cuenta y la chuntís, ¿cachai? Pero en el Pero fondo, lo que, es lo que dice dale. Christopher Nolan. Da lo mismo, en el fondo, si tú, para ti tu realidad es esa, lo que pasaba con Matrix, que la gente no quería despertar porque era su realidad, ¿cachai? Exacto. Pero en el fondo, ¿Qué? para darle el cierre redondito, el fondo estaba en la realidad. Como que da lo mismo si es real o está soñando. Lo importante es que Está logró feliz. su objetivo, que era juntarse con sus hijos y tener una vida feliz, ¿cachai? Ya da lo mismo Y dónde. dar Es vuelta a lo la menos hoja, dar importante. vuelta a la hoja de su No señora. es lo mismo. No da lo No da lo mismo. mismo. O sea, Lo otro es que me alguna vez también le muero. preguntaron al Pregúntale Michael al Caine, Señor del futuro. Sí, es lo mismo, ¿no? le preguntaron a Michael Caine en alguna entrevista que cuál era el final. Y él dijo que cuando leyó el guión tampoco había cachado y que el Christopher Nolan le había contestado como, cuando tú estás en escena, eso es real. Está listo. Buena. Sí, porque después dicen corte y vuelves a tu otra realidad. Claro. Claro. No, y en otra entrevista dijo que en verdad toda la película era obra del arquitecto y el arquitecto era él, o sea, Michael Caine. Y dejó a todos con la misma duda, güey. Claro, en el sentido también le puede decirle que Michael Caine fue el que le enseñó el arte de tratar los Claro. sueños a DiCaprio. Mm. Pero en fondo son muchas interpretaciones las que tú puedes darles, ¿cachai? Hay estas cosas más objetivas de cosas, pero puede tener la que dice Christopher Nolan, ¿cachai? Esa es la idea. La gente se enojó mucho porque no tenía un final Concreto. claro. Y precisamente eso es lo que le da la gracia a la película, porque queda un final abierto. Ese le da el toque definitivo a la película de lo bueno que venía, que quede abierto es mejor. Y el tremendo cuadro. Los gringos le carga esa huevada de que queden con los finales abiertos. Y le encontraron que eso cagaba la película, sino dentro de todo, pero dentro de lo bueno, pero que no le gustó al final. Y Sí. Lisette dice, y luego casi se lo come un oso. Otra realidad, cuando se lo comió, ahí despertó. ¿Cachai? Claro. ¿Qué tenía? Revenant también es un sueño. No, estaba también en el Titanic. Y se murió congelado y también despertó en otra realidad. Oye, la película buena. Entonces, No me canso de verla. Si la DiCaprio- pillo, la dejo. Así como... DiCaprio verso. Eran todas películas, son sueños del... Sí, a mí me pasó que yo con esta película yo no recuerdo haber llorado como con esta película, no recuerdo haberme emocionado tanto en realidad, pero ahora la vi con el guión en la mano, la tuve que ver en 2 partes porque agotador, agotador ir leyendo toda la cuestión, y realmente leer palabra por palabra y ver como, porque realmente me di cuenta que uno cuando ve las películas hay muchas cosas como que dicen los personajes que uno no les toma la atención como literal lo que dicen, sino que uno escucha la frase. Pero Eso es verdad lo que dice César. Dice, aunque DiCaprio todavía no lo entiende, no entendió el final DiCaprio. Dijo, no lo entiendo y no me interesa. Dijo, yo soy un actor que hago mi weá y nada, pero no le interesa. En cambio, Tenet, el actor que está haciendo la película, dice que todos los días se juntaba con Christopher Nolan para que le explicara. ¿Cachai? Porque como no entendía nada, todos los días se juntaba y le explicara en qué va la cuestión. Entonces dice que entiende todo. Y él le preguntaron si tenía relación o no con Inception. Y dijo una respuesta que súper ambigua, donde dijo, es como cuando tú conoces a tu suegro. Entonces como que tus suegros se llevan bien y se juntan como una vez al año. Esa es la respuesta. No entendí. bueno, el Leonardo DiCaprio también se juntaba, estuvo como 3 meses conversando con él, porque dicen que es un actor así muy prolijo él y muy disciplinado, así. Nolan dice que lo amó trabajar con él y además que se involucra tanto en el personaje para interpretarlo de la mejor forma.
que durante 3 meses él se leía y estudiaba el guión para entender mejor el personaje. Fueron 3 meses de conversación con el Nolan que él dedicó a solamente entender el personaje y lo que él quería entregar realmente con el personaje. Y si uno lee como el guión, el DiCaprio es seco con las palabras, es seco. O sea, de repente cambia, bueno, todos los actores lo hacen, pero cambia las palabras y le da así como, realmente le da una mejor emotividad y como realismo de algo que realmente alguien diría, como es bacán el DiCaprio, es muy Bueno, bacán. por eso lo eligió, pues él era DiCaprio nadie. Sí. Eso. Sí, ¿Cachai? él dijo que hace tiempo le tenía, pero no como solo con esta película, sino que le gusta el DiCaprio como para todo, así, le gusta. Sí. Le Bueno, gusta y eso. fue el mismo año que DiCaprio hizo La Isla Siniestra, que es otra película gigantesca, Sí, muy buena. Fue dos doble, sí. Y gana por la hueá gana por la hueá del... Ya, pero ese Oscar sabemos que se lo dieron por mérito y no por la Sí. película propiamente tal. Deberían haberle dado 2 Oscars ese año, por esos 2 papeles, y no por la... Porque el lobo de Wall Street, no, para mí el personaje del lobo de Wall Street de DiCaprio es irreconocible. De verdad que no es Leonardo DiCaprio, pero es Leonardo DiCaprio. Sí. Extraño, Es sequísimo. DiCaprio es bueno, lo cagaron muchos años para el Oscar, sí, pues si se lo dan. Es que dicen que es enfermo y pesado, entonces los periodistas como los críticos de cine no lo quieren, ¿sí? Porque es pesado, o sea, no Sí, se lo daban. hay mucho de lobby en esta weá, ¿cachai? O sea, Es que es muy... la cresta no te van a nominar nunca, aunque hagáis el mejor papel del mundo. No, pero ya igual hay que reconocer que, por ejemplo, cuando peleó con el lobo de Wall Street fue contra Matthew McConaughey en Dallas Buyers Club. Sí, sí, pues ahí no tenía por dónde. Ya, pues, no tenía por dónde, o sea, ese año fue así satánico, eran demasiado buenos los actores que habían estado nominados. Sí, oye, yo comparto esto con la Dani, dice que DiCaprio se debió haber ganado el Oscar por A quien ama Gilbert Grape, que ahí el DiCaprio no es el personaje principal, el principal es Johnny Depp. Sí. Y el DiCaprio actúa como el hermano chico que tiene como un déficit cognitivo, o es TEA, no, déficit cognitivo. Cuando se le muere la mamá, sí, y es una actuación, pero es que buenísima, y es uno de los papeles que hizo estando súper chico, es muy buena, muy buena. Sí. Sí. No olvidemos... Pone que el Oscar es muy político, no iba a ganar contra el SIDA, ¿cachai? Como lo que estábamos hablando recién. Sí. Sí, no olvidemos que DiCaprio estuvo ahí de ser Anakin Skywalker en la trilogía de Star Wars. Sí, y quien dijo que no al final... encantado. Porque tenía otras cosas, ¿no? Porque no se tocaban los tiempos, sino si igual le hubiera gustado. Hasta lo hace pulento y que es una película regular. Sí. Es que todo lo hace bien, todo totalmente. Lo hace J. Edgar Hoover, ese güey también, actuación. Oye, ¿y cuál es la que menos te gusta? ¿Del Leonardo DiCaprio? El Titanic. Yo estoy entre Titanic y Romeo y Julieta. Romeo y Julieta. Es que ahí igual me gusta porque es Shakespeare, es como, ¿qué es esa esencia, cachai? De verdad, es así la historia. Es que a mí el Renacido no me gustó, la weá. O sea, porque era el Renacido, porque lo puede haber hecho cualquiera, era genérico. No es una interpretación, weón, cualquier weón. No, en realidad no. Puede disfrazarse de que con heridas, lo puede haber hecho. Sí. Puede ser, sí, puede ser. O sea, no en realidad no tenía no es una interpretación mala, pero es del montón. No es una gran personificación, como meterse en el personaje real de algo totalmente distinto. Es como un weón lo que ha hecho millones de veces antes. Un weón con la tacunoso, eso es resumen. Eso es. Ya, lleguemos hasta acá. Estamos. Tu buen programa. Oye, película buena. No me aburro de verla, y si alguien no la ha visto, véala. Si alguien no la vio, cagó, porque ya la vio, ya la contamos entera. Así que... Y véanla siempre, porque uno siempre le encuentra más detalle. Yo no me había fijado lo del anillo, ahora me voy a volver a fijar.
Sí, el Yo, anillo, yo lo vi. eso, pues, yo vi la película, yo la había visto 2 veces, yo la vi una vez más, leí información, vi la cuestión del anillo, me fijé en el anillo, y sí, pues es verdad. Yo me Sí, pregunto yo- de verdad, ¿quién mierda la ve fijándose en todos sus detalles? En una Yo vez, me fijé en una vez es imposible. No, pues No, de una no, si hay yo que ahora me analizarla. Sí, hay algo que está en el guión que no está en la película. Que igual tiene mucho sentido que lo hablábamos con el Marce, como para ya cerrar el tema para no hacerlo tan largo. Se acabe, por favor. Que en la escena final, cuando él se reencuentra con Saito, En el sale limbo. en el limbo, sale que se ve a un Cobb avejentado, viejo, como viajado. Entonces, y eso no está avejentado, porque claro, tiene sentido que haya pasado años en el limbo buscando Buscándolo. a Saito, porque si Saito está así de viejo, cuando se fueron al limbo como al mismo tiempo, Mm. como que calza que hubiese estado viejo y sale en el guión, pero no está grabado así. Eso fue algo que Claro, encontré interesante. yo le decía que era demasiado difícil de entender si hubiera partido así la película, con DiCaprio viejo Mm. y el Saito viejo. No se hubiera entendido nada, ¿cachai? Entonces, si partís con DiCaprio joven y en la escena siguiente vuelven ¿cachai? A tener a DiCaprio joven con el japonés joven, entonces como que te da otra pista como que se conocían de antes. Pero Sí, es verdad. sí, Soltar la pista. Pero es igual tiene una sentido. ayudita, ¿cachai? Una ayudita que te dan, así. Sí, pero tiene sentido que ella estaba más viejo. Sí, pero no, si debería estar más viejo. Ya, Ya. nos vemos entonces para la próxima semana. El viernes vamos a estar con el Marco, que nos estuvo hoy día, hablando de nuevo de una película rancia total, así que ahí la vamos a anunciar. Oye, qué buena la propaganda. Pero sí, de eso tío. Jackie, buenas noches. Lisette, chao chicos, nos vemos, me voy al limbo. A soñar ahora con la A película. soñar. Y la próxima semana ahí vamos a avisar de qué vamos a conversar. ¿Ya? Nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao.